La temporada de rugby termina y es momento de valorar la excelente campaña de uno de sus equipos en Valencia, el CAO Rugby. El primer equipo, situado en la división de Honor B, acabó en la 9ª posición tras ganar en los cruces al Barça y al Ercesa. Finalmente, una posición intermedia para desde ahí tratar de seguir ascendiendo el próximo año. Las categorías inferiores también dieron grandes frutos al CAO Valencia. En M20, a pesar de quedar cuartos en la liga regular, consiguieron ganar al Tatami en la lucha por el tercer puesto. El M18 alcanzó la final autonómica tras vencer en semis a Les Abelles. Pero en el partido por el título, el Valencia Tecnides fue superior. La misma suerte y la misma posición para el M14, que se tuvo que conformar con el segundo puesto tras perder la final también contra el Valencia Rugby Tecnidex. Los dos equipos del M16 alcanzaron grandísimos resultados, sobre todo el primero, que ha ganado todos los partidos y ni siquiera ha recibido un punto en contra en toda la liga regular. Los más pequeños, M12, M10 y M8, sí que lograron alzarse con las primeras posiciones en sus respectivas categorías en esta temporada. Un excelente punto de partida para los que serán unos futuros campeones en este deporte. Y por último, la categoría femenina del CAO. A pesar del resultado, la penúltima posición en una liga femenina que volvía a crearse en la Comunidad Valenciana tras muchos años, objetivo más que cumplido. El equipo de chicas del CAO se había creado este año y la mayoría de sus jugadoras no conocían ni tan siquiera las reglas del rugby. Así pues, un inicio con mucho trabajo y con la aspiración de seguir creciendo en las sucesivas temporadas.